Hola, hoy vamos a hablar sobre dilatación térmica. En la dilatación térmica hacemos un análisis de cómo cambia el tamaño de un cuerpo en función de la temperatura a la que se encuentra. Cuando yo suministro calor a un cuerpo, es decir, incremento su temperatura, lo que voy a observar es que el tamaño de dicho cuerpo también va a incrementarse. Y cuando yo pierdo calor, absorbo calor de un cuerpo o bajo su temperatura, lo que observo es que el tamaño tiende a disminuir. Un ejemplo muy visual sobre esta situación es el que se da en los termómetros de mercurio. Entonces, el termómetro de mercurio básicamente es un dispositivo que tiene cierta cantidad de mercurio en su interior. Cuando se incrementa la temperatura y usted utiliza un termómetro para medir un incremento de temperatura, lo que usted ve es que esa barra de mercurio se dilata y se expande, y entonces el mercurio sube hasta darle la indicación de la medida que usted está tomando. Y cuando el termómetro se enfría, entonces el mercurio de nuevo baja porque su tamaño disminuye. Este fenómeno también lo podemos observar en los puentes vehiculares. Entonces, los puentes vehiculares están hechos por secciones, por fragmentos. Y yo puedo notar que entonces en estos fragmentos hay unas placas metálicas con cierta separación, de forma tal que durante el día, cuando las temperaturas tienden a aumentar, el puente en su estructura se expanda y llene estos espacios que se dejaron de división. Pero cuando la temperatura en la noche cae y el material del que está hecho el puente se contrae, entonces tengo estos espacios de nuevo disponibles. Podemos notar entonces que cuando uno pasa puentes vehiculares en las noches, el sonido que emite el vehículo al pasar sobre estas intersecciones es un poco más fuerte que el que emite cuando está de día, justamente porque en las noches hay un espacio disponible que le permite a esas partículas vibrar y producir un sonido más fuerte. Listo. ¿De dónde viene la dilatación térmica? Entonces, si consideramos una estructura atómica en la que comprendo que los átomos están unidos por una especie de resortes, recuerden que esta es una típica representación de la estructura molecular de la materia utilizada en física. Cuando yo suministro calor a este sistema, entonces lo que va a pasar es que cada molécula va a empezar a vibrar de una manera más intensa. Recuerden que el calor se representa en la energía cinética que tienen las moléculas al moverse, y eso es lo que me produce aumentos en la temperatura. Cuando estas moléculas se mueven de una forma más amplia, aumentan la amplitud de su vibración, entonces el término promedio de esta distancia en que traía entre las dos moléculas se incrementa, pues ellas están moviendo hacia los lados, también hacia el interior, pero hacia los lados también. La distancia media se incrementa. Es por esto que ocurren los fenómenos de dilatación. Tenemos que existe dilatación lineal y dilatación volumétrica. Vamos a empezar abordando la dilatación lineal. La expresión matemática que me define la dilatación lineal no es más que una razón de proporcionalidad entre un cambio de longitud con un cambio de temperatura. Esa razón de proporcionalidad depende también de la longitud inicial del material y de este término alfa, que es un coeficiente de expansión lineal. Los coeficientes de expansión lineal por materiales ya han sido establecidos experimentalmente y ustedes los encuentran en cualquier tabla, en un libro o incluso por una búsqueda en la web. Listo. Si el cambio de una longitud es proporcional al cambio de una temperatura, pues yo también podría expresar esta ecuación en términos de la longitud final que va a tener un cuerpo. Esa suele ser una expresión más utilizada. Entonces yo sé que delta L es igual a la longitud final del cuerpo menos la longitud inicial. Si yo reemplazo esto
en la ecuación principal voy a tener que longitud menos longitud inicial es igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Entonces, despejando la longitud final, tendré que alfa por longitud inicial por cambio de temperatura más longitud inicial es igual a longitud final. Voy a sacar como factor común la longitud inicial de tal forma que me queda alfa por el cambio de temperatura más 1, la expresión para determinar la longitud final que va a tener un cuerpo luego de haberse sido sometido a un cambio de temperatura. Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de un cambio de temperatura me refiero a una temperatura final menos una temperatura inicial. Es decir, estoy haciendo un comparativo entre dos puntos específicos. Listo. La dilatación volumétrica, entonces, básicamente establece la misma relación, solo que pues aquí la tenemos en términos del volumen. Un cambio en el volumen de un cuerpo es proporcional a beta, que es un coeficiente de expansión volumétrica, que también se encuentra disponible en tablas experimentalmente halladas, el volumen inicial de dicho cuerpo y el cambio de temperatura al que se vea sometido. Entonces, si también quiero determinar esta expresión en términos de su volumen final, pues lo que voy a tener es que el volumen final va a ser igual al volumen inicial como factor de beta delta T más 1. Y esta será la expresión para hallar volumen final. Listo. Aquí es importante considerar que cuando yo hago una dilatación volumétrica, esto es en 3 dimensiones. De forma tal que existe una relación de proporcionalidad entre el coeficiente de expansión volumétrica y el coeficiente de expansión lineal, pues una dilatación volumétrica será en términos de una dilatación lineal, pero aplicada en 3 dimensiones, no solamente considerada en línea recta, sino considerada como un volumen, como un metro cúbico. Entonces, esa relación de proporcionalidad está dada por 3 veces, es decir, beta siempre va a ser igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Esta es una información que les suele ser útil cuando no ubiquen tablas específicas de dilatación volumétrica o lineal, sino que encuentren uno de los dos datos para un material, entonces puede encontrar su relación. Vamos a realizar algunos ejercicios de aplicación sobre el tema de la dilatación térmica. El primer ejercicio dice: una moneda tiene 1.96 centímetros de diámetro y está hecha de una aleación con un coeficiente de expansión lineal de 3.5 por 10 a la menos 5 grados centígrados. La pregunta es: ¿cuánto varía su diámetro al pasar de un día caluroso a 48 grados centígrados a una noche fría a menos 53 grados centígrados? Podemos observar entonces que me están dando información del coeficiente de dilatación, que es igual a 3.5 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Me están dando una temperatura final que es menos 53 grados centígrados y una temperatura inicial que es 48 grados centígrados. Listo. Con estos datos de temperatura final e inicial yo puedo hallar un delta T, porque delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. En este caso delta T sería igual a menos 53 grados centígrados menos 48 grados centígrados, es decir, menos 101 grados centígrados. Listo, lo que quiero saber es cuánto varía su diámetro. ¿Cuánto varía? No me están pidiendo su diámetro final, sino la variación. Entonces, en este caso debo utilizar la expresión que dice que el delta L es igual a alfa
por longitud inicial por delta T. Listo. Delta L es lo que quiero determinar. Alfa me lo están dando que es 3.5 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. La longitud inicial de la moneda también me la dan en el enunciado donde me dicen que es de 1.96 centímetros de diámetro. Entonces acá colocaré 1.96 centímetros. Y el delta T es menos 101 grados centígrados. Fíjese que grados centígrados a la menos 1 se cancela con grados centígrados, de tal forma que la respuesta me va a dar en centímetros. Al operar, tendré que, esto me da menos 6.928 por 10 a la menos 3 centímetros. Esta será la variación del diámetro de la moneda al sufrir ese cambio de temperatura. Podemos observar que la cantidad es del orden de por 10 a la menos 3 centímetros. Eso quiere decir que ni siquiera a la escala de milímetros alcanzamos a tener un milímetro completo de variación. Entonces es una variación casi imperceptible, al menos para el ojo humano. Vamos a mirar el segundo ejercicio. Un tanque de acero se llena totalmente con 2.8 metros cúbicos de etanol cuando tanto el tanque como el etanol están a 32 grados centígrados. Una vez que el tanque y el contenido se hayan enfriado a 18 grados centígrados, ¿qué volumen adicional de etanol podrá meterse en el tanque? Me están dando unos datos de el volumen inicial, que es 2.8 metros cúbicos. ¿Cierto? Me están dando una variación de temperatura, en donde tengo una temperatura final de 18 grados centígrados menos una temperatura inicial de 32 grados centígrados. Es decir, que la variación de temperatura es menos 14 grados centígrados. Si ubicamos el coeficiente de dilatación volumétrica tanto del acero como del etanol, entonces vamos a encontrar en las tablas que el coeficiente del acero es 3.6 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1 y el coeficiente del etanol es 75 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Listo. Conociendo las dimensiones de volumen inicial, que tenemos que considerar que este volumen inicial es tanto para el acero como para el etanol, porque inicialmente es el volumen con el cual se llena el tanque, o sea que es el volumen del tanque y el volumen de etanol que está contenido en él. Y tenemos dato de variación de temperatura, además de los coeficientes. Entonces vamos a mirar cómo varía el volumen en ambos materiales. Vamos a iniciar por el acero. Partimos de la expresión de que la variación del volumen va a ser igual al coeficiente por el volumen inicial por la variación de temperatura. La variación de volumen va a ser igual a coeficiente del acero, que es 3.6 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, por volumen inicial, que es 2.8 metros cúbicos, por variación de temperatura, que son menos 14 grados centígrados. Entonces la variación de volumen en el acero me da menos 1.41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El tanque es 1.41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos más pequeño. Listo, vamos a mirar entonces ahora la condición para el etanol. Tenemos que, escribamos aquí, etanol, y tendremos que es igual al coeficiente por el volumen inicial por delta T. Delta B sería igual a coeficiente del etanol, que es 75 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1 por el volumen inicial, que son 2.8
metros cúbicos por la variación de temperatura, que son menos 14 grados centígrados. La variación del volumen del etanol me dará menos 0.0294 metros cúbicos. Es decir, que el etanol es 0.0294 metros cúbicos más pequeño cuando está frío que cuando está con la temperatura mayor. Para poder determinar cuánto es el etanol que le cabe adicional al tanque de acero después de haber sucedido la variación, pues todo lo que yo tendré que hacer será una resta de la variación que tuvo el etanol menos la variación que tuvo el acero. Eso me daría menos 0.0294 metros cúbicos menos 1.41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Menos por menos, aquí esta operación me da positiva, entonces el resultado es menos 0.027 metros cúbicos. Y listo, así es como se resuelven ejercicios de dilatación térmica. Cualquier duda adicional que tengan, no olviden que pueden dejarla en sus comentarios. Muchas gracias.